Muchas gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista Bíblica de Móstoles. Para más información, visítanos en nuestras redes sociales. Señor y Padre, te damos gracias que podamos estar esta tarde delante de ti, delante de tu palabra. Confesamos, oh Padre, que necesitamos que tú nos hables por medio de tu palabra, que uses tu espíritu, que uses a tu siervo, que pases por alto su poca preparación, su poca madurez y su poco conocimiento, y que tú bendigas a tu pueblo, Padre. Acuérdate de tu Hijo amado en la cruz y bendice tu iglesia, según tu misericordia, según tu poder, según tu fidelidad, según tu voluntad. Y obra en nosotros, en cada uno de nosotros, tu propósito. Glorifícate en nosotros, porque te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Buenas tardes o buenas noches, queridos hermanos, no sé correctamente cómo sería. Doy gracias al Señor que de nuevo se me da este gran honor, esta gran bendición de compartir con vosotros la palabra de Dios. Y con su ayuda, así como lo dije la vez anterior, continuaremos con el mismo texto y con el mismo tema de la vez anterior. Así que os invito, por favor, que abréis las Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llama Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Hasta aquí de momento. ¿Alguien se acuerda del tema que estuvimos mirando en ese texto? Elmer. Sí, muy bien. No todo lo que parece adoración es adoración. Muy bien. La vez anterior lo vimos en la vida de Elcana. Esta vez lo vemos en la vida de otros personajes que aparecen en nuestro texto. Como también tengo 8 hojas como la vez anterior, intentaré ir un poco más deprisa para que no se haga muy largo. Como dije, esta vez lo veremos en la vida de otros personajes que aparecen en nuestro texto. Pero, antes de eso, para que nos situemos mejor en el contexto y recordemos de qué se trataba, voy a hacer un breve resumen. Históricamente, estamos en la época de los jueces. Después de que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, mediante el liderazgo de Moisés,
el pueblo toma posesión de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Pero después de la muerte de Josué, el pueblo se aparta de Dios y empieza a repetirse un círculo vicioso que los israelitas abandonaban al Señor, se apartaban del Señor, iban tras dioses, tras ídolos, y en esa situación el Señor levantaba, quitaba la protección de sobre ellos, y los pueblos de alrededor, pueblos conquistadores, venían y los oprimían. En esa situación, el pueblo de Israel se acordaba, gracias hermano, se acordaba que había un Dios que se llamaba Jehová, que los sacó de otra esclavitud anterior en Egipto. Se arrepentían, clamaban a Jehová, Jehová los liberaba por mano de algún juez, como lo llamaban aquel entonces, un libertador, de esa opresión. Pero una vez liberados, gozando unos años de tranquilidad, de paz, otra vez se apartaban de Jehová, otra vez iban tras otros dioses, y otra vez el Señor levantaba la protección, venía otro pueblo conquistador, y así una tras otra vez. En esas circunstancias nos encontramos ahora. El pueblo de Israel había desobedecido a Dios, se había mezclado con los pueblos idólatras y había adoptado prácticas de estos pueblos tanto en lo religioso como en lo cotidiano, hasta tal punto que cada uno hacía lo que bien le parecía. Así es como concluye, como termina el libro de Jueces, que en ese tiempo en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces capítulo 21, versículo 25. Pero volviendo a los personajes de nuestro texto, ¿cómo se condicionan ellos? ¿Qué podemos decir de Elcana y de los demás? A Elcana lo hemos visto la vez pasada. Elcana pasó por alto el diseño original de Dios sobre la familia. Y toma para sí 2 mujeres. Vuelvo a repetir una vez más lo que dije anteriormente. No tenemos una explicación clara del porqué de la motivación de Elcana para tomar 2 mujeres. Hay varias posibilidades. Una de las posibles motivaciones que hemos analizado la vez anterior es el aspecto cultural. En la sociedad estaba permitida la poligamia. No es que era algo que todos los hombres tenían 2 mujeres, o la gran mayoría, pero estaba permitido. Es posible que con esa excusa Elcana tomó una segunda mujer. Una segunda posibilidad de su decisión pudo ser que se creía demasiado hombre para limitarse a una sola mujer. He analizado solo estas 2 posibilidades porque han sido las posibles motivaciones que yo he pensado que pueden tener aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Aplicaciones útiles para la Iglesia de Dios hoy en día. Quizá hay otras posibilidades que no he tomado en cuenta. Por ejemplo, algunos creen que Ana fue la primera esposa, pero como era estéril, Elcana tomó para sí a Penina como segunda mujer para que le dé descendencias, pero no hay ninguna evidencia de eso. Aparte, si hubiera entrado a analizar esa posibilidad, no tendría ninguna aplicación para nuestros días. No podría decir, pues si usted no tiene hijos con Sulamita, pues se toma una segunda mujer. No hay aplicación para nuestros días, porque ya te meten preso antes de que el pastor o toda la iglesia te diga, hermano, ¿qué estás haciendo? Acuérdate que también el mandato era fructificar, multiplicados y llenar la tierra. Eso también puede ir por ahí. Sí, pero el diseño era un hombre y una mujer forman una familia. Eso es el diseño de Dios original. Una segunda explicación que algunos hermanos dicen que puede ser es que como Elcana tenía mucho dinero,
se tomó esa libertad de tomarse una segunda mujer. Tampoco hay alguna evidencia de eso. Es posible, sí, pero lo mismo no encuentro una aplicación que puede ser útil para nosotros y por eso la he dejado, no la he tomado en cuenta. En conclusión, como había muchas posibilidades de la motivación del Cana, pues he tomado solamente las que he considerado que se pueden aplicar y no he permitido enredarme en un sinfín de, mira, podía ser esto, podía ser aquello, y al final no sacamos ningún provecho o como mucho un poquito de provecho. Por eso me he quedado con esas dos posibilidades. La realidad es que la Biblia no dice ni cuál de las dos mujeres fue la primera, ni si se casó con las dos a la vez, si fue Ana primera, si fue Penina segunda, o al revés, Penina primera y Ana después, o se casó con las dos en el mismo día. No hay ningún dato sobre eso, pero tampoco es importante. Lo que es importante es que el Cana, igual que todos los demás de su generación, hacía lo que bien le parecía. También vimos que el Cana pasó por alto el mandamiento expreso de Dios de que en las 3 fiestas nacionales todo varón tenía que celebrar dicha fiesta en el lugar indicado por Dios, en la presencia de Dios. Pero el Cana se conforma con congregarse solo una vez al año. Quizá se sentía orgulloso de que él, aunque no se congrega tal cual lo estableció Dios, lo hace más y mejor que sus compatriotas. Una vez que hemos recordado el contenido del mensaje anterior, ahora ya podemos entrar a analizar los siguientes personajes de nuestro texto. Con permiso. Miraremos a Penina. Penina era una de las esposas del Cana, la que tenía hijos, pero era la menos amada por su esposo. En el versículo 7 leemos así: Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Qué era lo que hacía Penina cuando venía a la casa de Jehová? Acompaña a su marido, acompaña a toda la familia, pero no viene a adorar. Volvemos al tema. No viene a adorar a Jehová, a la casa de Jehová. Supuestamente salen de la casa, del hogar, salen con esta motivación. Vamos a Silo, al tabernáculo de reunión, para adorar a Jehová. Pero cuando llega ahí, y muy probablemente también por el camino y también en casa, pero sobre todo yo me voy a enfocar ahí, en el tabernáculo de reunión, cuando traen el sacrificio y cuando supuestamente están adorando. ¿A qué se dedica Penina? Se dedica a molestar, a irritar, a hacer daño a otra. Pero, a ver, espérate, Penina estaba en el tabernáculo de reunión. Estaba en la misma presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto, donde estaba el sumo sacerdote, Eli, y los otros 2 sacerdotes, los hijos de Eli, Ofni y Finés. A Penina se le da muy bien otra cosa, no adorar. Supuestamente sale a adorar, pero cuando llega a Silo se dedica a otra cosa. Porque no todo lo que parece adoración es adoración. Penina tiene un comportamiento malvado en la mismísima casa de Dios. Viene a la casa de Dios cada año, participa en esta costumbre familiar y de paso era una buena costumbre, aunque no era lo que Dios había establecido de reunirse 3 veces en la casa de Dios y solamente venían una vez. Al final era una buena costumbre. No era todo lo que Dios había ordenado, era solo 1/3. Pero era una buena costumbre. Pero en vez de aprovechar ese tiempo para adorar a Dios,
se dedica a pinchar, a molestar, a irritar, a hacer llorar a la otra. Penina participa en la costumbre familiar de venir cada año a la casa de Jehová para adorar, supuestamente, y traer sacrificio. Viene, acompaña a su familia, se apropia del sacrificio, pero de adorar a Dios ni hablar. Su entretenimiento es hacer sufrir a Ana. Recordad que no todo lo que parece adoración es adoración. Vino para adorar, pero se deleitaba en irritar a Ana. Posiblemente le decía, tú no tienes hijos, a ti Dios no te ha dado hijos. A lo mejor eres maldita de Dios. Y cuando serás mayor, ¿quién te va a cuidar? Porque no hay jubilación, no hay seguridad social. Dependes de que los hijos te cuiden. ¿Quién te va a cuidar cuando serás mayor? Es posible que de esa manera le estaba hablando. Pero no quiero solamente quedarme con Penina como pecaba, sino que quiero traer esa enseñanza a nuestros tiempos hoy en día y aquí, en este lugar. Porque si solamente analizamos lo que fue Penina y lo que hizo Penina, pero sin aplicarlo a nuestra vida, nos va a ser de muy poco provecho. Así que, hermano, te quiero preguntar directamente. ¿Tú por qué has venido a la casa de Dios? Sí, esta es una casa de Dios, porque aquí se predica la palabra de Dios, se canta a Dios, se ora a Dios, y Dios mismo ha prometido que cuando su pueblo se reúne, su presencia viene de una forma especial en medio de su congregación. ¿Tú por qué estás aquí? ¿Has venido a adorar a Dios o solo porque lo acostumbras, como Elcana y su familia? Hasta incluso Penina tenía esa costumbre. O a lo mejor has venido para apropiarte, para disfrutar de lo sacrificado a Dios. Te gusta cómo se canta, aunque no somos muy profesionales. Te gusta cómo se ora, aunque tartamudeamos. O te gusta que de vez en cuando te nombran en la lista de oración y se ora por ti. O en realidad has venido para adorarle a Dios. Quizá te gusta el culto, pero ¿adoras a Dios? Sé que lo que estoy diciendo es muy fuerte, pero es la aplicación llana y natural al texto bíblico. No lo estoy forzando, es lo que el texto resalta. Si aplicamos lo que viene de ese texto a nuestros días, es la aplicación llana y natural. Pero no solamente eso. ¿Estás tú molestando a otros? ¿Estás haciendo sufrir a otros como Penina a Ana? ¿Estás irritando a otros? Quizás a muchos de vosotros os parece muy fuerte lo que digo. Y pensáis, no, eso es imposible que pase en una iglesia evangélica. Quizás sí, o quizá no. Yo recuerdo hace bastantes años, había conocido a un supuesto hermano que después de cada culto, sin excepción, cuando salía por la puerta ya se quedaba en un grupito. Oye, ¿tú crees que así se predica? ¿O tú crees que así se ora y así se canta y esto y aquello? No, lo conocí mucho tiempo, años. Jamás recuerdo haber escuchado de su boca algo positivo, algo de gracias al Señor por tal situación o por tal situación. Siempre
siempre pinchando, molestando, desautorizando, desacreditando. Y tristemente, hay personas así. He dicho entre comillas que ese hombre era un hermano, no lo sé. Por sus frutos no tenía mucha pinta de ser hermano, no tenía mucha pinta de ser creyente. Pero bueno, el hombre estaba ahí fiel. Todos los años que yo me he congregado en esa iglesia, no faltó ni un culto. Mejor que todos nosotros. Ni un culto faltó. En verdad, hermanos, analicémonos. ¿Venimos a adorar a Dios? ¿O venimos porque lo acostumbramos, porque venimos con la familia? ¿O porque venimos, yo qué sé, por buscar pareja? Está bien buscar pareja en la iglesia, normal. No vas a ir a buscar en el mundo. Pero si vienes solamente para buscar pareja en la iglesia y no para adorar a Dios, creo que te has equivocado un poco de meta. Seguimos. Ahora, si este es tu caso, si no has venido con la motivación correcta para adorar a Dios, no pienses que he dicho, no, pues mejor no vengas. No, no digo eso. No digo que mejor dejes de venir. Lo que te digo es, arrepiéntete. Si has venido con una motivación equivocada, lo que te digo es que te arrepientas urgentemente, antes de que la ira de Dios caiga sobre ti. Si tú te congregas y haces daño a otros, hay dos opciones. O no eres creyente en absoluto, o no has conocido a Dios, o es que te has ensuciado tanto, te has apartado tanto del Señor, que en vez de ser bendición para otros y de adorar a Dios, estás haciendo daño a otros. Digo lo mismo que la vez anterior, intento miraros a todos para que no piense uno, oye, me está mirando más a mí que a los demás, o mira más para acá o para allá. En serio, si tú has venido con una motivación equivocada, arrepiéntete urgentemente, porque la ira de Dios está sobre ti. Sea cual sea el estado de tu alma, la solución es la misma. Si eres un creyente caído o eres un impío, la solución es la misma. Arrepiéntete y corre a Cristo. Suplica por misericordia y misericordia te será otorgada. Vuelvo a decir, es probable que alguno de vosotros piense que lo que estoy hablando es demasiado fuerte. Mira, si lo que estoy diciendo no es la aplicación llana y natural a ese texto, si me estoy inventando esta aplicación como si nada tendría que ver con este texto de la Biblia, o si estoy forzando el texto bíblico para que lo aplique a mi gusto y a mi conveniencia, paradme y hacerme bajar de aquí. Porque si hago esto, estoy deshonorando el púlpito y al Dios mismo. Pero si lo que os digo es la palabra de Dios expuesta, explicada y aplicada a nuestros tiempos, entonces tomadlo como tal. Recibidla y ponedla en práctica. Penina venía a la casa de Dios para molestar a Ana y no para adorar. ¿Tú por qué vienes? Recuerda que no todo lo que parece adoración es adoración. A los que estamos aquí nos puedes engañar, que puedes tener una apariencia de muy santo, de muy piadoso, pero a Dios no le puedes engañar. Incluso a ti mismo te puedes engañar. Puedes creer, wow, hoy sí que he orado de verdad. Hoy sí que esta palabra me ha tocado. Pero a Dios no le puedes engañar.
arrepiéntete y ven al culto para adorar a Dios, que tanta misericordia ha tenido tanto contigo y conmigo. Pasamos a dos personajes siguientes. Dejamos ya a Penina. Ofni y Finés. Ofni y Finés son los dos hijos de Eli, el sumo sacerdote de turno, la máxima autoridad religiosa en el pueblo de Israel en ese momento. Y parece que son los únicos hijos de Eli. Ofni y Finés son sacerdotes de Jehová. Así los están llamados en el versículo 3, al final del versículo 3, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Leyendo uno que estos dos son sacerdotes de Jehová, esperaría que aquí ya las cosas cambian. Si de Elcana no tenemos buenas referencias y de Penina menos, pensaría uno, pues con Ofni y Finés tiene que ser diferente, porque estos son sacerdotes de Dios, son sacerdotes de Jehová. Pues si vamos al versículo 12 del capítulo 2, y os invito a que vayamos ahí, a que leamos ese texto, versículo 12 del capítulo 2, y vamos a leer hasta el versículo 17. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámelo ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Tremendo. Pero eso no es todo. Si vamos al versículo 22 del mismo capítulo, leemos: pero Eli, el padre de esos dos chicos, pero Eli era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. La Biblia los describe como hombres impíos, que no conocían a Jehová, no tenían conocimiento de Jehová. Sacerdotes de Jehová que no conocen a Jehová. Tanto el diagnóstico del alma de Ofni y Finés como su proceder parecen dignos de algunos de esos conventos católicos, ¿no? Donde en lugar de que se adore a Dios, parece que ese lugar se ha convertido en un hogar de glotonería y de fornicación. Ellos mismos lo han reconocido, que en muchos lugares pasaba esto, y Dios sabe cuántos lugares todavía no han sido descubiertos y cuántos habrá todavía así. Ofni y Finés tenían en poco lo que Dios había designado que era para los sacerdotes, la carne sin grosura. Y ellos quisieron para ellos lo que era solamente para Dios. Y por lo que entendemos de lo que hemos leído en el versículo 22, las mujeres que supuestamente servían en el tabernáculo de reunión
parece que eran ahí pues todas para uno y uno para todas, o no sé, harén privado o harén en conjunto, no sé cómo se podría decir eso. No es para reírnos, es tremendo. Lo que pasaba ahí era abominable ante los ojos de Jehová. Y si tú piensas que eso solo puede ser, que a lo mejor ocurre en los conventos católicos o que ocurría en aquel tiempo en Israel, pero no en las iglesias que se llaman evangélicas, tengo malas noticias para ti. Primero, hablar de sacerdotes que no conocen a Jehová, sacerdotes que no son creyentes. Miguel Núñez, en uno de sus libros de Pastores y Predicadores, cuenta que en un tal retiro de pastores y misioneros, el que organizaba el retiro decidió iniciar ese retiro con una predicación evangelística. Y se sorprendieron que unos 30 pastores misioneros se convirtieron en ese momento. Y yo me estoy preguntando, ¿cómo predicaron esos antes? ¿Y qué predicaron antes? También es conocido que Charo Washer, la esposa del hermano Paul Washer, llevaba años siendo misionera cuando se convirtió. Todos estos vivían apariencia de cristianismo y de adoración, pero no todo lo que parece adoración es adoración. Y maldades como las de Ofni y Finés ocurren en la actualidad. Ahora me refiero al otro aspecto, de la fornicación. Hace no mucho tiempo vi un video donde un supuesto pastor hacía un ritual en el mismo culto de, creo que se llamaba lavamiento santificador. Literalmente bañaba a las mujeres en el culto. Sí. Así tal cual. Y pasa con el nombre de Iglesia Evangélica. Por supuesto, no nos identificamos con ellos. Estos días también salió en la noticia sobre esa secta de Kenia, creo que era, o de Nigeria, no sé si alguien me ayuda. Kenia, ¿no? Donde parece que el líder, el pastor, el supuesto pastor, le pedía a los fieles ayunar hasta encontrarse con Jesús. Uso un poco sarcasmo. Si alguno de esos fieles eran creyentes auténticos, al final se encontraron con Jesús. Pero la mancha queda sobre la iglesia evangélica. Mira lo que hacen. Lo ponen en las noticias. Y a lo mejor algún compañero te pregunta, oye, ¿estos no son de los tuyos? Y luego el sinvergüenza, cuando lo detiene la policía, saca la mano, victoria, gloria al Señor. Que el Señor tenga misericordia de él y también de nosotros. Bueno, eso son cosas en el mundo. Pero en nuestra iglesia, volviendo otra vez, aplicándolo. Y lo mismo, vuelvo a preguntar muy directamente. Tú que sirves en cualquier área, sea que seas el mismo pastor o miembro del consejo, que sirves con la música o con la oración, con la limpieza o con las finanzas, o con la clase de escuela dominical infantil o del estudio de las 11 o cual sea el trabajo que tú haces en la iglesia, sea cual sea. ¿Eres un cristiano auténtico o eres como Ofni y Finés? ¿Eres un sacerdote de Jehová solamente como función o en realidad conoces a Jehová
y le adoras a Jehová y sirves a Jehová adorándolo. Ese servicio que haces es una adoración a Jehová. ¿Solamente tienes la función del sacerdote o tienes también el corazón del sacerdote? ¿Cambió Dios tu corazón? Quizá alguno de vosotros piensa en este momento, este hermano está poniendo en duda la conversión de todos nosotros, incluido el mismo pastor. No, no estoy haciendo eso. Estoy predicando el texto y lo estoy aplicando como lo entiendo. Lo estoy aplicando a nuestros días y a nuestra congregación. No pongo en duda la conversión de nadie. Solo estoy predicando y aplicando el texto. Y os estoy animando a cada uno de vosotros que os examinéis. Así como Pablo exhorta a los corintios que se examinen si están en la fe o no. No recuerdo quién dijo que irse al infierno en condenación eterna desde un banco de una iglesia evangélica es terrible, pero irse al infierno desde el mismo púlpito es horrendo. O de algún otro versículo, de algún otro lugar de servicio de la iglesia, añadiría yo. Puede ser de la tesorería, puede ser del piano, puede ser de la guitarra, puede ser de la limpieza, puede ser de cualquier otro sitio. Que digas que sirvas a Jehová y que un día te encuentres que estás en el infierno, porque nunca tú te has encontrado con Jehová. Pero si tú no eres creyente, si tú no has nacido de nuevo, seas quien seas, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Confiesa tus pecados ante Él y pide misericordia. Y misericordia te será otorgada. Si tú no has conocido a Cristo hasta ahora, si tú solamente has tenido una apariencia de piedad, de adoración, una apariencia de creyente, arrepiéntete. ¿Por qué no lo haces? No lo dejes para mañana, porque mañana no es tu día. No sabes lo que va a pasar en el futuro. De hecho, yo no sé, de verdad, y no lo digo solamente para que suene bien. Yo no sé si voy a terminar esta predicación. No sé si de ahora a un minuto me da un infarto o lo que sea. No sé. Y ninguno de vosotros sabéis si vais a salir de esta sala. Hoy es el día de salvación. No esperes para más tarde, como dicen aquí en España. Para luego es tarde. Arrepiéntete. Si tú no eres creyente, arrepiéntete y pide misericordia a Dios. Ya estoy con la última página. Lo que he dicho para la congregación también es válido para mí. Si solamente he predicado, incluso si mi interpretación del texto, mi exposición y mi aplicación del texto es correcta, pero mi corazón no es renovado, no me salva del castigo de Dios. Lo único que a mí y a vosotros nos salva de la ira de Dios es que Dios cambie nuestro corazón, que nos quite el corazón de piedra y que nos ponga un corazón de carne. Y eso lo hace por medio del arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. No dejes para mañana. No dejes para otro momento. No juegues con la gracia de Dios. No pienses, no, sí, hasta ahora pues tantos predicadores han dicho que mañana no es tu día y desde entonces han pasado 5 años o 10 años o 30 años o yo qué sé cuánto en caso de cada uno. No juegues con la gracia de Dios. Quería leer Romanos 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4.
Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? No juguemos con la gracia de Dios. Si tú no has conocido a Dios hasta ahora, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Pídele misericordia y misericordia te será otorgada. La exhortación no es solamente para los que están implicados en algún que otro ministerio, es para todos y para cada uno en parte. Examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe o no. ¿Y cómo nos examinamos? Pues unas cuantas evidencias os voy a dar ahora. Un creyente auténtico es uno que ha nacido de nuevo. El ser humano en su estado natural, en su naturaleza pecaminosa, está muerto en sus delitos y pecados. Pero el que ha nacido de nuevo, el que es creyente, tiene una segunda naturaleza, una naturaleza espiritual. Y en esa naturaleza espiritual, esa persona ya no ama el pecado, sino que ama la justicia de Dios. Ya no ama la compañía de los impíos, sino la compañía de los hijos de Dios. Tiene hambre y sed de justicia, de buenas obras y celo para la verdad. Y cuando peca, le duele y se avergüenza porque ha deshonrado y ha ofendido a Dios. El creyente auténtico desea conocer más de Dios y más a Dios. Le gusta, se deleita estar en la compañía de Dios. Se deleita en la palabra de Dios, se deleita en la oración, en la comunión cristiana. Y el creyente auténtico crece en el conocimiento del Señor y en santidad. Los pecados que ayer o hace un mes o hace un año le vencían muy fácil, ahora lo está venciendo. Está creciendo en santidad. Se está apartando del pecado. Si estas son las evidencias de tu vida, dale gloria a Dios. Adórale, porque Él te dio esta nueva naturaleza y también Él te alimenta para que crezcas y que sigas creciendo. Aférrate a Él. Pero también recuerda, no sea que pensando que estás firme, caigas. Si ves a un hermano que ha caído, no lo juzgues duramente. Trátalo con ternura. Ora por él. Ayúdalo a levantarse. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Y a aquel, con esto voy a terminar con Judas, versículo 24. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga a todos.